Pues en el lugar lo que encontramos fue un predio de 2 hectáreas que como muchos de los predios rurales de toda la sabana de Bogotá y en especial de estos municipios de la sabana norte en Guatavita, pues han tenido un proceso de potrerización por las actividades agrícolas de los campesinos y cómo se ha pues tumbado el monte. Pues digamos que el trabajo y el tema con las comunidades y con la sociedad es muy importante porque no se trata de que no cultivemos o de que no haya ganado, sino de cómo esas actividades de manera sostenible se pueden desarrollar sin tener esa afectación tan alta. La ocupación es de vivienda unifamiliar en estas zonas rurales, en donde como si fuera un chalet, cada quien tiene su chalet y eso pues digamos que genera una baja densidad pero una ocupación un poco como se habla en urbanismo de la mancha de aceite, donde no hay un límite de la zona urbanizada y de la zona verde o de esos cinturones verdes que podríamos tener entre municipios con la ciudad. Entonces, ese poder conciliar esas visiones sería clave para que el embalse y el ecosistema es uno y no sabe de líneas imaginarias en donde acaba la jurisdicción de un municipio y empieza el otro, que se hagan unos cinturones verdes donde no se puede construir, luego sigue el otro centro poblado y así sucesivamente. Entonces eso genera un equilibrio en el territorio. El tema de la conectividad ecológica fue un tema muy importante. Entonces, pues esa conectividad la estamos implementando a través de la creación, por ejemplo, de una escorrentía de un humedal para tener como pues guardada agua, lo que ha traído pues anfibios, avifauna y pues también eso acompañado de sembrar árboles nativos y bosques, cortinas de control del viento, del ruido, también paisajes cercanos para la casa, con cada ventana, con cada espacio. Es un recurso que específicamente en la ciudad de Bogotá, pues históricamente en el desarrollo de la ciudad se negó y toda la regulación hídrica tiene que ver y está interconectado esos municipios con lo que pasa en el nacimiento de Bogotá, del río Bogotá en Chocontá y en Villapinzón, lo que pasa luego en todos estos municipios que siguen porque hay muy poca pendiente. Entonces eso es determinante no solo para el tema ecosistémico, sino para pues, la manera de habitar y de ocupar el territorio. Y pues con toda esta crisis de agua es un tema que pues tenemos que acometer y darle la cara y pues conservarlos. Es que estamos en un sitio privilegiado de clima. O sea, no es caliente, no tenemos estaciones fuertes, que igual pues son muy interesantes y pues la gente de los países desarrollados también por algo tienen como esa estructura mental, porque aquí no nos cambia el clima, pero eso es un privilegio que tengamos esta eterna primavera. Que también con toda la velocidad de hoy, ¿no? Y del internet y de no estar conectados, eh, pues yo creo que eso también se refleja en la crisis pues de salud mental y de salud física y que tienen que ver con edificios enfermos. Entonces, las casas y el habitar y con todo este tema que nos trajo el COVID-19, entonces además también trabajar en la casa, pues eso hace todavía más consciente de eso, ¿no? Como ese sitio te tiene que hacer feliz y me afecta mi estado de ánimo. Y pues habitar, lo hacemos todos, así no seamos arquitectos. Todos decoramos, todos ponemos los muebles y la cama donde queremos, así no seamos arquitectos. Entonces, cómo entra la luz, si estoy en el sofá donde miro. Entonces, esa parte dinámica y ese entender cómo todo está relacionado y cómo ese jardín y esa nueva llegada de avifauna, de insectos, con todo la prueba y error, la bioclimática, pues se usa desde tiempos ancestrales. Lo que pasa es que en las últimas décadas del siglo XX como que se olvidaron y no se piensa en el sol y en la orientación y son cosas como muy básicas que se hacían desde siempre. Yo sí creo que hay que darle bienvenida en todo caso a muchas cosas
que pues se hacen ahora y no solamente pues quedarse enamorado de que si se hace a mano y ladrillo por ladrillo. Específicamente en el adobe de nuestra casa es estabilizado con cemento. Entonces, pues la casa de adobe para mí es esa pues equilibrio. Yo siento que hubo un equilibrio afortunado entre el low tech y el high tech, en el sentido de que pues los muros son en adobe. Es un tema que además son fabricados en la región, o sea, el tema de la huella de carbón pues se minimiza. Y pues el uso y la combinación de esos materiales fue muy interesante, y creo que pues fue afortunado al final para la casa.